Aún recuerdo esa anécdota. Era un día común, entre los meses de agosto y septiembre. En ese entonces yo vivía en una zona apartada de la ciudad, a 45 minutos del pueblo. Por esa razón, si había una emergencia, tales como infartos, paros cardíacos, disparos, etc., la policía tardaría un buen rato en trasladarse hacia allá. Esa noche, mis amigos y yo haríamos una fogata en el bosque, y cada uno de nosotros tendríamos que colaborar con algo. A mí me tocó traer leña. Alrededor de las 4 p.m., fui a buscar algo de leña para la fogata de la noche. Mi fuerza bastaba para hacerlo con un hacha común, pero aún así, volví a casa a buscar una hacha de mi padre, uno de los mejores leñadores de la zona. Pero justo antes de salir de mi casa, me percaté en las noticias que una persona llevaba desaparecida alrededor de 2 semanas, un sujeto en sus 20s, y el último lugar en el que fue visto fue en el bosque. Me asusté un poco, debido a que iba al bosque a buscar leña. Hice mi trabajo sin ningún problema. Justo cuando estaba terminando, me percaté de un olor horrible, inmundo, así que seguí el olor y observé algo que me marcaría de por vida. Era el cadáver que llevaba 2 semanas desaparecido. Me llevé un gran susto. Sentí que mi corazón se me iba a salir del pecho. Por lo visto, los animales habían comido bien durante el transcurso de las 2 semanas. Llamé a la policía de inmediato. Debido a las razones previamente mencionadas, los policías tardaron un buen rato en llegar hasta ahí, incluso oscureció un poco. Fueron los peores minutos de mi vida al lado de ese cadáver. Cuando la ambulancia llegó, se llevaron el cuerpo. No hicieron preguntas, no hicieron contacto visual conmigo, no se limitaron a responder mis preguntas, me ignoraron por completo. Pero no eran paramédicos, tenían smokings un tanto manchados de sangre y no era una ambulancia, era una van completamente negra, con la parte delantera levemente destrozada y con rayaduras de color blanco. Cabe destacar que las patrullas de policía que de vez en cuando he visto, son de color blanco. Se fueron de inmediato. Antes de irse, me arrojaron una tarjeta color negro mate que decía: sabemos dónde vives. Sabemos quién eres. No llames a la policía. Sufrirás las consecuencias. Inmediatamente, salí corriendo y llamé a la policía, cosa de la cual me arrepiento completamente. Hicieron caso omiso a lo que dije, al igual que yo hice caso omiso a lo que esos misteriosos hombres me habían dicho. No quise contárselo a nadie. Pero esa noche tuve una pesadilla, luego otra, y se alargó durante un año. A veces lograba olvidarlas por largos periodos de tiempo, pero volvían. Eran sueños en los que el cadáver me hablaba, interactuábamos. En cierto momento se volvía agresivo, y ahí despertaba. Incluso recuerdo uno en el cual los misteriosos hombres nunca llegaron y me quedaba dormido, junto al cadáver. Cuando despertaba, en el sueño, el cadáver me miraba fijamente, tomaba una roca y me asesinaba. Han pasado 20 años desde aquel entonces. Aún sigo teniendo las mismas pesadillas, día tras día. He tratado de dormir lo menos posible, pero no puedo hacerlo. Nunca más volví a saber nada de esos hombres que se llevaron el cadáver. Aún me arrepiento de llamar a la policía. Nunca volví a ser el mismo. Suicidarse es casi siempre una opción, pero probablemente el suicidio sea un encuentro cara a cara con ese hombre.